Ya estamos preparados y listos para uno de los capítulos más importantes, tanto es así que probablemente dé para más de un episodio televisivo. Vamos a hablar del accidente de los faquires, lo vamos a hacer con Tente Lagunilla. Muy buenas, lo primero de todo, Tente. Muy buenas. Uno de los capítulos más esperados, porque es, por desgracia, crónica de un suceso que suele despertar mucho interés en la audiencia, pero además, como se conocen algunos detalles, pero quizás para el gran público hay muchos que se escapan, pues por eso igual hay más ganas, ¿no? Hombre, en el libro yo creo que es el capítulo estrella casi, para gustos evidentemente, es que pues tiene todos los componentes para que sea una historia atractiva, ¿no? Es una historia con principio y fin, no es algo etéreo, sino que es algo palpable absolutamente. Hay muchísima documentación gráfica porque Alejandro se hinchó a hacer fotografías, no durante el accidente evidentemente porque él no estaba, pero sí de todo el rescate y de todo lo demás. Luego se han hecho reportajes, se han hecho muchas cosas, se han hecho vídeos, se han escrito casi libros, iba a decir, ¿no? Tanto es así que, de hecho, vamos a tomar prestado, con permiso, por supuesto, material que da fe también, ejemplifica hasta qué punto podía ser un tema interesante, un documental que se hizo específicamente de los faquires, que lo hizo Tamara García Iglesias, a quien agradecemos, por supuesto, que nos haya cedido. Exactamente, se puso a disposición. Dije, oye, Tamara, que igual que cogemos algún trocito, lo que queráis, que sepan también los telespectadores que se puede encontrar este audiovisual, que sería un complemento perfecto para este capítulo. Es, si metes en internet, en YouTube, los faquires, Curavacas, Tamara, te sale este audiovisual que quedó estupendo y nosotros hemos cogido pequeños trocitos. También vamos a utilizar de las grabaciones que hicimos a los pioneros que todavía viven, que viven físicamente y viven en Palencia además, Ausín, y que estuvieron, Benito, que estuvieron participaron en el rescate. Les grabamos y hemos utilizado esos documentos, aunque también algunas veces van a salir de cuando participaron en el documental de Tamara, claro. Entonces que los espectadores no se líen, pero bueno, hablan del rescate, aunque está grabado en tiempos distintos. Ya lo ven que se antoja una serie de capítulos, de episodios muy interesantes. Yo creo que lo mejor es que entremos en faena, Tente. Pues nada, ahí vamos. Con los antecedentes, podríamos decir, ¿no? El contexto. Bueno, pues terminábamos el capítulo anterior, que era de las primeras ascensiones de grupos palentinos, ¿verdad? Con el ascenso. ¿Cómo se había despertado esa afición, esas ganas por explorar? Ya hay un grupo grande de montañeros en Palencia que, al amparo un poco del Frente de Juventudes, está haciendo montaña y con bastante éxito, ¿no? Unos van, otros vienen, pero hay un grupo bastante numeroso para lo que era Palencia en aquellos años. Son pioneros totalmente. En Palencia no se ha hecho montaña antes, así de claro. Entonces, bueno, pues terminábamos con el ascenso de Riol, Paulino y Jesús Redondo a la vía del Callejo del Rebeco. Se consolida ya junto con Luis Ángel Puertas la cordada de los faquires. Ya se oía hablar, pero aquí ya tenemos, evidentemente esto me lo ha prestado Alejandro, me lo prestó en su día, que es una tarjeta de cumbres que se hicieron. Era muy normal que se hicieran esas tarjetas para ir depositando por las cumbres que subían, ¿no? Y que hablábamos de que la denominación de los faquires era un poco un canto al estoicismo, ¿no? Exactamente. Parece ser que no tenían dinero, evidentemente, entonces pasaban muchas penalidades para ir a la montaña, incluso pasaban hambre porque no tenían pues para los billetes de autobús, para la comida, etcétera, etcétera, ¿no? A pesar de todo, fíjate, es un dato que desconocen muchísimos alpinistas actuales en Palencia, ¿no? Alejandro y Luis Ángel Puertas, el verano anterior, han ascendido con 400 pesetas, se fueron de Palencia casi un mes y ascendieron el Naranjo de Bulnes y Torresanta de Castilla. Toda una proeza para aquella época. Esto hay que ponerlo en contexto, ¿eh? El Naranjo se había subido poquísimo y Peñasanta o Torresanta... ¿Se podrían contar con los dedos de las manos? Casi. Habría que consultar con Isidoro, que es un gran experto tanto en el Naranjo como en Torresanta, y algunas veces es muy buen amigo. Isidoro Rodríguez Cubillas, un alpinista de León, que igual que yo estoy trastornado con el Curavacas, pues él está trastornado con el Naranjo y con Torresanta, ¿no? Y algunas veces hablándolo, él sabe
decirme, es una pena que no lo tomara nota en su momento, porque sabe decirme qué ascensión, por qué vías subieron, etcétera, 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 de Alejandro y Luis Ángel. O sea, que quedó registrado. Sí. Igual que aquí se sabe las primeras ascensiones de Curavacas, pues imagínate en el Naranjo y en Torresanta. No sé si uno de los dos, no sé si fue la sexta ascensión, creo recordar de la ruta, no de la montaña en sí, pero de la ruta era la sexta vez que se subía por alguna de las rutas, creo recordar, igual estoy metiendo la pata, a ver si se lo pregunto a Isidoro para tomar nota, pero bueno, fue toda una proeza. Y ya se sentían... Sí, evidentemente esto tuvo que ser un acicate grande para ellos, ¿no? Volvieron como héroes. Imagínate, en aquellos años, en el año 57 o 56, ya gente que está subiendo eso. De Palencia, no te estoy diciendo madrileños, que son los únicos que iban, del País Vasco, algún catalán. Lo que hablábamos, gente con dinero y con ese afán explorador, pues aquí, aventurero. dos pobrecillos, de Palencia, y han subido el Naranjo y Torresanta. ¿Qué hubiera pasado en el alpinismo palentino si no es por este accidente? Y no solo desmovilizaría a los amigos y resto de aficionados a la montaña en su momento, sino a cualquiera que en casa llegara y dijera, oye, que me voy a subir a... Sí. Y mamá y papá te agarran y te dicen, tú no vas a ningún lado, loco. Cuando empecé yo a hacer montaña, todavía había gente que hablaba con mis padres y yo les oía que hablaban de esto que yo ni sabía que había pasado. Sí, algo de eso, ¿sabes? Entonces, bueno, pues imagínate si en vez de esa gran losa, pues hubiera seguido ascendente, ¿no? Pues bueno, ahora vamos a ver unas declaraciones de Alejandro Díez Riol, evidentemente del documental de los faquires, pues que habla de la cordada de los faquires, el recuerdo que tiene de la cordada. Bueno, los faquires es un intento de desengancharnos de la cosa oficial. Nosotros decimos, bueno, pues si esta gente no nos deja, porque llegó un momento en que empezaron a decir, no hay que arriesgar, no tal, cual, y nosotros como lo que queríamos era arriesgar, sobresalir. La verdad es que teníamos la ambición de salir, de dar el cante, digamos. Entonces los oficiales decían que no, que eso no, que esas cosas que no, que se hacía una cosa así, normalita, y nada más que no eso. Y eran los que tenían un poco de dinero, no mucho tampoco. Entonces nosotros dijimos, pues en Palencia nos vamos a desenganchar de la cosa oficial. Vamos a meter dinero en una hucha que yo no sé qué pasó de él, tampoco, no tengo ni idea. Vamos a hacer en Palencia todo lo que haya antes de que vengan otros y lo hagan. Y ese es el motivo por el que preparamos. ¿Qué es lo más difícil que hay en Palencia? Pues la nordeste de Curavacas. Y evidentemente, pues después, puestos un poco en situación, vemos que el gran reto pendiente que hay en el alpinismo palentino en aquel momento es la diagonal de Curavacas en invierno. Se ha hecho en verano, es la actividad de más prestigio, la montaña más emblemática y la vía más emblemática de las pocas que hay, porque se han subido muy pocas rutas, y ahora hay que hacerla en invierno. Es lo que persiguen los faquires y los 4 de ellos que están ahí metidos en el Lo que se les mete entre ceja y ceja es el gran objetivo y lo que van a pelear por conseguir. Además ellos dicen pues que eso, que quieren hacerlo antes de que vengan de fuera, los de Valladolid, los de Burgos, los de Santander, montañeros de todo alrededor que también querían hacer actividades en el Curavacas, ¿no? Y entonces tienen ellos esa cosa de hacerlo ellos primeros. Avanzamos, bueno, pues también intercalado en todo esto, pues hay una ascensión que relata Peñalara, en la revista Peñalara, en 1957, en el número 332, pues hay un artículo que se titula Los pastores de Curavacas, que le firma Máximo Serna y relata una ascensión anterior en solitario por el Callejo Grande, ¿no? Viene en moto desde Madrid. Fíjate, la odisea que era siempre llegar a la montaña. Sí, ¿no? Pero quien venía era alguien que tenía moto. Exactamente. Y que podía permitirse perder bastante tiempo en venir a Palencia y acabar haciendo esa ruta. Realmente los faquires eran una cosa, hombre, había había otras cordadas idénticas en otros sitios, ¿no? Pero evidentemente era por fin se estaba democratizando un poquito, ¿no? El acceso a ese alpinismo, ¿no? En parte al Frente de Juventudes, que les prestaba material, etcétera, etcétera. Bueno, seguimos avanzando y ahora vamos a hablar de eso. Ya nos metemos en el capítulo 16 del libro, que es el accidente de los faquires, y vamos a hacer una pequeña presentación de los protagonistas, ¿no? El accidente fue el 16 de abril de 1957, un martes santo. Hace unos años, el martes santo cayó en 16 de abril.
y escribí yo un pequeño artículo en internet y demás, pues un poco porque fue la casualidad, no sé si cada 70 años o cosas así pasa, ¿no?, el que otra vez el Martes Santo sea el 16 de abril, una curiosidad. Es el capítulo estrella del libro y contamos cosas que no se han... En el libro ya se cuentan cosas que no se habían contado antes, y aquí en estos programas vamos a contar cosas que no dio tiempo a meter en el libro, ¿no? Aquí en estas fotografías pues vemos en una de ellas a Luis Ángel Puertas a la derecha, a la izquierda al agachado Alejandro Díez Riol, y Redondo, el que está, según miras la fotografía, a la izquierda. Y en esta otra fotografía aquí con la boina, pues Paulino de la Torre, ¿no? Son los 4 faquires. El cabeza visible y el motor principal era Alejandro Díez Riol, que ya hemos hablado bastante de él, ¿verdad? Tenía 25 años y era maestro en polentinos, por irles un poco colocando, ¿no? Es el que más experiencia tiene, es el que tiene el título ese de montañero. Y has poleado a otros para que se animen. Exactamente. Es el precursor. Sí que, como cosa curiosa, el que sí que Alejandro metió los perros en danza para que se hiciera montañero a Redondo, pero Redondo antes le había metido los perros en danza a Alejandro para que fuera esquiador, porque antes de ser montañero, Redondo fue buen esquiador y Alejandro le llamaba muchísimo la atención, ¿no? Y entonces fue el que le introdujo en esa afición del esquí. ¿Era el más mayor de todos, de edad? Alejandro no, Alejandro tenía Pues, 25 años, pero que no. Redondo tenía 30 o 31 años. Ahora lo vamos a ver. Y luego los otros eran chavalillos. Sí, Pitiolos. aquí tenemos a Luis Ángel Puertas. Estas 3 fotografías que vemos aquí son de Luis Ángel Puertas con diferentes tomas. Todas estas fotografías son de Alejandro Díez Riol. Tenía 16 años y era estudiante de bachillerato en el Colegio de La Salle. Debía de ser, era el más joven del grupo, y Alejandro le tenía un aprecio muy especial. Había realizado con él esas actividades tan punteras en Torresanta y en el Naranjo de Bulnes, ¿verdad? Y bueno, tampoco tengo unos datos muy exactos, pero yo creo que de los 4 era el que venía de una familia un poquito más pudiente, por decirlo de alguna manera, ¿no? El siguiente pues es Paulino de la Torre Vargas, tiene 17 años, a pesar de ese bigotazo que se le ve aquí en estas fotografías. Es que la época... Debía de ser, todos lo comentan, y se lo he oído comentar tanto a Alejandro como a Usín, que era un tío muy grande, muy fuerte, con un aspecto imponente. Ya te digo, con ese bigotazo a los 17 años, está de alumno en la Escuela de Aprendices de la Fábrica de Armas y es gastador, es de estos que salen delante en los desfiles militares. Todo el mundo lo va a entender cuando sale la Legión y hay unos que salen delante con la cabra y que tiran el fusil para arriba. Esos son los gastadores, son los que hacen un poco el espectáculo, ¿no? Sí. Pues bueno, pues él formaba parte de esa escuadra de gastadores de la Fábrica de Armas, de la Escuela de Aprendices, y tenía que salir, hablaremos después, pero tenía que salir en las procesiones de Semana Santa. Bueno, el cuarto de los faquires es Jesús Redondo Alonso, tiene 31 años, y trabaja en la Fábrica Nacional de Armas. Él no los aprendices, sino que está trabajando ya, porque con 31 años pues ya tenía más experiencia, más categoría. Casi es el que menos, bueno, no menos que los otros, pero tiene bastante menos experiencia en montaña. Hay una diferencia clara, ¿no? Alejandro está en un nivel que estos otros 3 no tienen, así de claro. Porque si echamos un poquito la vista atrás, pues vemos que Alejandro, con quien más ha empezado a hacer montaña, es con Ausín, con el que fue su némesis, vamos a decir, con Herreros que empezó bien, pero luego con Benito Iglesias, con toda esa cuadrilla. Como ha tenido algunos problemas con ellos, pues digamos que se reengancha un poco con estos otros que son jóvenes. En el caso este no es joven, pero sí es de las nuevas tal, ¿no? Entonces ahí había como 2 grupos, y este es el grupo, entre comillas, igual menos experto, ¿no? que los otros, que ya llevan más tiempo haciendo cosas. Bueno, Jesús Redondo es un personaje controvertido, muy buen deportista, hacía carreras de atletismo, era buen esquiador y era un poco cabeza loca. Yo, con toda la gente que le conocía o por lo que he leído, muy discutidor, muy políticamente un poco para llevar la contraria a todo el mundo. Era un tío un poco polémico, que eso luego pues generó que hubo mucha polémica cuando el rescate, etcétera, etcétera, no lo iremos viendo. Pero era un personaje pues con una personalidad muy fuerte. Contestatario, que diría alguno. Curiosamente, la familia de Jesús Redondo, igual que las familias de Paulino y de Luis Ángel Puertas,
como que se desvincularon del mundo de la montaña, no pasó el recuerdo de esos chicos a sus otras generaciones. Igual también quisieron así cerrar capítulos, no sé si, o que también dio la casualidad de pues que no tenía sobrinos, ellos no estaban casados evidentemente por tal. En el caso de Jesús Redondo, la familia, bueno, tiene fotografías. Cuando hicimos un homenaje a los faquires, de las otras familias apenas fue nadie, y de estas fueron 20 y tantos, porque bueno, pues es una familia que hace mucho más piña, y además que lo tienen ahí a Jesús, ¿no? Y toda la familia sabe la historia de los faquires y de esto. Y gracias a eso pues tenemos muchísima más documentación que de los otros, porque claro, la familia nos ha prestado, como veis aquí, pues fotografías no de montaña, de Jesús pues tomándose unos vinos por Palencia, tenemos el carné del Frente de Juventudes, tenemos el recordatorio de defunción. Antaño se hacían esos recordatorios, creo que ahora se siguen haciendo, pero el recordatorio que se hizo, bueno, pues tenemos muchísima documentación que de los otros no tenemos, ¿no? Pues bueno, para poner un poco en situación a los 4 faquires, este es Jesús Redondo, que sería el cuarto. Desarrollo de la historia, pues empezamos el viernes 12 de abril de 1957, el viernes antes del Domingo de Ramos, para ir... cogen las vacaciones, los que están estudiando, los que no están, 2 están estudiando, uno está trabajando y el otro está trabajando de maestro, entonces tiene vacaciones escolares, Alejandro. Entonces, bueno, un dato curiosísimo que sí que lo contamos en el libro, pero que no se conocía hasta el momento. Aquí tenemos en esta fotografía al hermano de Paulino, que esta fotografía está hecha hace unos años porque está con el libro de Curavacas aquí. Me pasó esta carta que le envía un amigo suyo que era compañero de su hermano en la escuela de aprendices, y dice así, el brigada señor Alonso da órdenes a Paulino de no ausentarse durante la Semana Santa, pues tenía que desfilar en la escuadra de gastadores en las procesiones de Semana Santa, jueves y viernes santo, ¿no? Y lo cuenta en esta carta, y una nota que pone el amigo que con los años se lo cuenta al hermano de Paulino, y dice, yo fui testigo de la orden. Y dice, una lección más de cómo no se puede luchar contra el destino, ¿no? Le han prohibido que tal, y aún así pues se van. Bueno, pues ellos salen de Palencia ese viernes en teoría, hasta el jueves. El jueves tienen que estar aquí, por lo menos Paulino tiene que estar aquí. Alejandro no va porque ha estado meses en la montaña, en su trabajo, que está en Polentinos, y tiene novia. Entonces quiere pasar la Semana Santa pues en Palencia, en algún sitio se lo oye y dice quiere respirar aire de ciudad. Y entonces un poco discuten, porque les dice que por favor que no vayan a hacer la diagonal, porque quiere él estar presente cuando hagan la diagonal, y que además ya no es invierno, ya no se consideraría primera invernal, porque el invierno es hasta el 21 de marzo, y estamos hablando ya que es abril. Mediados de abril. Entonces les dice que además está haciendo muy malo y que tal. Y Alejandro siempre lo ha dicho, que le dieron su palabra cuando les despide en el coche de línea para arriba, que les dice que no, que se van a ir a Peñalabra, tal. Pero Alejandro se queda un poco con una comezón. Es la última vez que les ve, cuando les despide, y un poco les dice, me llevaría un disgusto si vais a Curavacas. Si además, Alejandro se da cuenta de que no tienen experiencia suficiente como para acometer esa ascensión, ¿no? Ellos no se hacen a la idea de lo que era aquella pared, porque ellos no habían hecho en verano la diagonal la había hecho Alejandro con ese otro grupo, con Herreros, con el hermano de ahora no me sale el nombre, del entrenador de Cisneros, Pajarillo, bueno, pues con toda esa cuadrilla, esos son los que son un poquito más expertos, son los que le han hecho en verano. Lo lógico es que ellos mismos hagan la primera invernal, pero como hay esas enemistades, pues han cambiado las tornas. Y además que ese otro grupito están un poquito apartados de la montaña. Sí, incluso, que ya se les ha pasado la fiebre, por así decirlo. Tal vez, no lo sé. Sobre todo la aventurera, ¿no? La de ir abriendo, ser los primeros, ¿no? Tal vez. Bueno, pues en Cervera de Pisuerga llegan los 3, Paulino, Jesús y Redondo, y Luis Ángel Puertas, y van a la casa de Piedad Isla. Piedad Isla, que es la fotógrafa famosísima, ¿verdad? Tiene mucha amistad con ellos y con Alejandro, y entonces les pregunta si tienen una cámara de fotos, y si les presta una cámara de fotos.
Ahora vamos a ver lo que Piedad Isla desgraciadamente ahora no está entre nosotros, pero sí que cuando se hizo este audiovisual de los faquires sí que colaboró en él y nos va a contar ese encuentro que tienen en Cervera. Me dijeron que iban a Curavacas. Vinieron a charlar un poco y a decirme que iban a la montaña y yo les dije, no lleváis una cámara, queréis llevar una, yo os la dejo. A mí me dijeron, mañana por la tarde estamos aquí y no vinieron. Y al día siguiente vino Alejandro. Y me dijo, ¿qué te dijeron Jesús y estos? Pues me dijeron que ayer iban a venir. Dice, ¿les ha pasado algo? Bueno, pues lo dicho, Riol no va porque tiene la novia, ¿no? Se ha quedado aquí en casa. Siempre quedará la duda de si tener novia salvó a Riol o si condenó al resto. Porque a lo mejor si hubiesen ido con Alejandro... Si me tengo que decantar por una es una pregunta curiosa, es elucubrar. Sí, elucubrar. Yo creo que los hubiera salvado. Yo creo que Alejandro tal vez no, en las condiciones que se metieron, se hubiera echado atrás, y si se hubiera metido en la pared, se hubiera metido de otra forma distinta. Veremos al final, ¿no?, cómo cometieron varias locuras, y esas locuras no las cometerían con Alejandro de por medio. Pero bueno, pues vemos que el domingo 14, Domingo de Ramos, tenemos aquí esta fotografía estupenda de ese Domingo de Ramos de 1957, pues bueno, es feria en Cervera de Pisuerga, sigue siéndolo ahora mismo. El Domingo de Ramos es una feria muy importante, la Feria de Ramos, y entonces hay un movimiento terrible y tienen muchas facilidades para moverse. Y entonces suben a la Pernía. Sí, porque vamos a recordar que no era fácil contar con un vehículo, no había vehículos que hiciesen ese recorrido, tenía uno que buscarse la vida. Afortunadamente, como dice Tente, había mucho movimiento, entonces seguro que, no sé si haciendo dedo o pidiendo el favor directamente. Van a cualquiera de los ganaderos que subían, que bajaban, pues había posibilidades, ¿no? Para llevar los equipos. Entonces suben, esto se les sigue luego la pista, sabe que suben hacia la Pernía, con intención al principio de ir hacia Peñalabra, que es lo que habían prometido a Alejandro. Igual el camino fue tan largo que fueron dando vueltas. Sí, luego lo veremos. No se sabe si se acercan mucho a Peñalabra o no. Es ahí en San Salvador, se les pierde un poquito la pista. Piedad Isla dice que ella, en la conversación que tiene, les lo intuye, que lo que quieren es ir a Curavacas, ¿no? Que lo demás es superfluo. Pues bueno, al final dan media vuelta, bajan de San Salvador, entran hacia Levanza, hacia la abadía de Levanza, con idea de hacer el Curavacas. Parece ser que entre las cosas que aparecen luego en los bolsillos de las mochilas de ellos, en una hoja de papel con letra D redondo aparecen 2 itinerarios. Esto sería una joya, tener ese papel. No sé si Alejandro igual entre sus papeles le tiene, pero dice, en una hoja había 2 itinerarios. Ponía primero domingo viaje, lunes Peñalabra, hasta Venta, martes Hoyo Muerto. Quieren ir a Curavacas. Miércoles ascensión y descenso a Palencia, jueves en Palencia. Eso es uno de los itinerarios. Y el segundo dice, domingo viaje a Cardaño, lunes ascensión a Espigüete, martes Chozo, ascensión y descenso. Quieren ir desde Espigüete hasta Curavacas y subir también Curavacas en 4 días. Descenso a Triollo y el jueves en Palencia. Eso era lo que tenían ellos en la mente y no lo están siguiendo ninguno de los 2 planes, porque al principio se han ido hacia Peñalabra, han vuelto para acá. El caso es que su idea fija es la noreste de Curavacas, que aquí se ven las fotografías posteriores ya cuando el rescate, porque son de Alejandro de Riol, que está en unas condiciones pues bastante duras, hay mucha nieve, etcétera, etcétera, ¿no? Han perdido 2 días con dudas, que si van a un sitio, que si van a otro, se les está echando el tiempo encima porque ya es lunes, ¿verdad? Pasan por San Salvador y pasan por Levanza, donde comen. Y quiero recordar que oyen misa. Y aquí tenemos un dato muy curioso, ¿no? Pedro Alcalde, que es este personaje, este señor que tenemos aquí, que vive todavía y es buen amigo, es una bellísima persona, pues está de seminarista en Levanza en aquellos años. Posiblemente es el último que les ve vivos. Él lo dice siempre, dice que cuando entraron allí, que 3 alpinistas que vienen y tal, ¿no? Pues los seminaristas alucinaban en colores. Y que él les vio que salían a mediodía, salían de Levanza, camino de Curavacas, y posiblemente fue el último que les vio vivos. Tenemos unas declaraciones de cuando se grabó el audiovisual de Tamara, de Pedro Alcalde. Que fui yo el último que les vi, y al verles eso, que se marchaban,
los tesoros. Digo, ¿estos a dónde van? Digo, van allá. Pues sí, eso tiene que ser muy difícil. Y en las circunstancias que estaba entonces, aunque era era un día espléndido, era la mañana del domingo, era de cielo azul, fuerte, sin nubes. Salen de Levanza. Y bueno, pues Pedro, se las pedí yo, dije, no tendrás fotografías de aquella época, no de ese día evidentemente, ni de ese año en concreto, pero sí de su estancia, por ponerse un poquito en situación, ¿no? Y son pues fotografías muy curiosas de Pedro y de varios amigos seminaristas en aquella época en Levanza, ¿no? A mí me hace mucha gracia esta, pues que están aquí todos los seminaristas pues vestidos un poco de deporte, pero con el gorrito que debía ser de seminarista, ¿no? O bueno, pues con los mastines que tenían en la abadía, porque tenían ganado, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto es, bueno, pues aquí, que ahora un seminario pues están medio vacíos, pero en aquella época en Levanza, claro, debía de haber un montón de seminaristas y uno de ellos era Pedro, y es donde llegan ellos, comen y al día vamos, esa misma mañana salen para allá, camino de Curavacas. Y bueno, aquí lo dejamos, ¿no? Hacemos un descanso, un parón. Exactamente. Y en el próximo capítulo ya vemos cómo sigue toda la historia. Venga, perfecto, Tente. Será la próxima semana cuando continuemos donde lo dejamos hoy para seguir avanzando y conociendo todos los detalles sobre este accidente de los faquires.